Desde la salida de los últimos soldados españoles del suelo dominicano en julio de 1865, las divisiones políticas no tardaron en surgir. El gobierno restaurador de Santiago, presidido por Pedro Antonio Pimentel, había tomado un carácter autoritario y de persecución de los liberales. En el sur, el general José María Cabral, responsable de ocupar Santo Domingo luego de la salida de los españoles, dio un golpe de Estado al gobierno de Pimentel el 4 de agosto de 1865, junto a comerciantes baecistas y liberales. Cabral fue proclamado protector de la República por el Congreso. Formó su propio gobierno provisional con reconocidas figuras liberales como José Gabriel García, Gregorio Luperón y Benito Monción. Mientras esto ocurría en el país, Báez, desde su exilio, trabajaba para retornar al poder. Entre las principales medidas del gobierno de José María Cabral se encuentran las siguientes: emitir papel moneda sin respaldo e iniciar la búsqueda de un empréstito, crear una brigada de artillería y 2 batallones de infantería, rectificar un tratado de paz y amistad con Haití y gestionar el arrendamiento de la bahía de Samaná. Los baecistas, impulsados por su líder, que se encontraba en el exilio, y encabezados por el general Pedro Guillermo, llevaron a cabo un levantamiento en armas en octubre de 1865, con el propósito de reponer de nuevo a Báez en el poder. Cabral renunció al poder el 15 de noviembre. El general Guillermo ocupó provisionalmente la presidencia hasta la llegada de Báez. Buenaventura Báez fue proclamado presidente de la República el 5 de diciembre de 1865. Una de sus primeras medidas fue restablecer la Constitución oligárquica de 1854 y apresar a los líderes restauradores. Luperón y Benito Monción organizaron un apresamiento contra el nuevo gobierno. Los liberales del Cibao no podían perdonar la estafa de la que fueron víctimas en 1857. De la oposición también formaron parte los antiguos santanistas, que se habían quedado sin líder, pero que eran opositores históricos de Báez. Estos sectores formaron el llamado Partido Nacional Liberal, también conocido como el Partido Azul. Los dirigentes del Partido Azul defendían los principios nacionalistas y liberales propios de una concepción moderna del Estado, destacándose entre ellos el liderazgo de Luperón. Los seguidores de Báez, caracterizados por su anexionismo y conservadurismo, formaron el Partido Rojo. En ese entonces, Báez era el único líder de alcance nacional. A partir de ese momento, las luchas políticas estarían monopolizadas por los bandos azul y rojo. La revuelta contra Báez, encabezada por Gregorio Luperón, lo derrocó el 28 de mayo de 1866. Báez y un gran grupo de sus colaboradores partieron al exilio con la mediación de los cónsules europeos. El nuevo gobierno provisional fue un triunvirato, formado por Federico de Jesús García, Pedro Antonio Pimentel y Gregorio Luperón. Este triunvirato tenía el deber de convocar una convención nacional para hacer una nueva constitución y juramentar al presidente que resultara electo en las próximas elecciones. La presidencia de Pimentel en el triunvirato generó recelo de muchos que recordaban que su último gobierno había degenerado en el autoritarismo y la persecución política. La situación se complicó cuando se produjeron varios levantamientos al mismo tiempo. Aunque el gobierno los enfrentó, Luperón, tratando de lograr la estabilidad, propició que se colocara a José María Cabral como presidente para calmar los ánimos, pero con el compromiso de no propiciar el retorno de Báez al poder. El 22 de agosto de 1866, Cabral ocupó la presidencia provisionalmente. Al mes siguiente se llevaron a cabo las elecciones que ganó el propio Cabral.
José María Cabral, se juramentó por segunda vez como presidente de la República el 29 de septiembre de 1866. Este recurrió a las emisiones de papel moneda para costear los gastos de la administración pública y aumentó el derecho de exportación y redujo los derechos de importación para las mercancías traídas directamente de Europa y Estados Unidos. Estas medidas generaron el descontento de la población. A principios de 1867, el descontento con el gobierno de Cabral comenzó a manifestarse en levantamientos armados que buscaban su destitución. Los baecistas organizaron varios levantamientos armados para lograr el retorno de Báez, los dirigidos por el general Pedro Guillermo en el Ceibo, el grupo organizado en la línea noroeste y el dirigido por el general José Hungría en Santiago. Desde Saint Tomás y Curazao, Báez financiaba la revuelta de los baecistas mediante préstamos que debían ser pagados cuando triunfara en la revolución. Los levantamientos del Cibao, encabezados por los generales Juan de Jesús Salcedo y Benito Monción, el de San Cristóbal, encabezado por el coronel Campuzano, la revuelta de Baní, dirigida por los generales Basilio Echevarría y Manuel Ramón Pimentel, fueron otros tantos levantamientos. Desde Curazao, los baecistas organizaron una expedición armada contra el gobierno. Aunque estos intentos por tomar el poder fracasaron, el gobierno de Cabral se mantuvo con mucha fragilidad. Para empeorar la situación del gobierno, los generales Pimentel, Valerio y Luperón se retiraron su apoyo y renunciaron a sus respectivos cargos. Finalmente, en enero de 1868, las tropas baecistas, dirigidas por el general Manuel Altagracia Cáceres, sitiaron la ciudad de Santo Domingo. Por intermediación de los cónsules de Inglaterra, Francia, Holanda y de los Estados Unidos, se produjo la renuncia del presidente Cabral. Los primeros 3 mandatos de Buenaventura Báez tuvieron un gran impacto en el establecimiento fijo de un gobierno constitucional durante los años posteriores a sus 3 primeros gobiernos. La avaricia y el deseo de aumentar sus propias riquezas le trajo al país serias dificultades, tanto financieras como políticas y sociales. Al utilizar papel moneda que no tenía respaldo alguno, compró la mayor cosecha de tabaco del país, el cual era el principal producto de exportación de este, y se quedó con todas las divisas de la venta, dejando a los dueños de estas plantaciones y a sus trabajadores en quiebra, agravando más aún la situación. Una gran crisis económica azotó a todo el país. Sus ideas de buscar la anexión con alguna otra potencia extranjera, como Estados Unidos, España o Francia, siempre tuvieron la desaprobación popular, lo que hizo que el mismo pueblo dejara de apoyarlo.